Інтерв'ю з послом України в Аргентинській Республіці Юрієм Юдіним 30 жовтня 2015 року. Estamos con el embajador de Ucrania en Argentina, el licenciado Yuri Yudin. Embajador, muchas gracias por recibirnos. ¿Nos puede comentar un poco la importancia de Ucrania en el continente europeo? Muchas gracias, Juan, por estar aquí en nuestra embajada. Les doy la bienvenida y les comento que Ucrania es el país más grande de Europa por su tamaño y por lo tanto es un país europeo por su historia, por su cultura, por sus tradiciones. El hecho de habernos firmado el año pasado el acuerdo de asociación con la Unión Europea significa que el pueblo ucraniano ha optado invariablemente por el camino hacia la integración europea. Vamos en dirección a la Unión Europea, queremos que las condiciones en nuestro país sean parecidas y los estándares de vida sean parecidos a los de la Unión Europea y queremos salir finalmente de la órbita postsoviética y dirigirnos hacia la Europa. Ese es nuestro objetivo. Algunos acusan a Ucrania de ser un agente pro-americano. ¿Qué nos puede decir al respecto? Antes nos acusaban de ser pro-rusos, ahora pro-americanos. Somos pro-ucranianos. Nuestro lugar es en Europa y Estados Unidos están lejos, la Europa está cerca. Como dije, nuestro objetivo es ir hacia la Unión Europea y ese es nuestro objetivo. Siempre cumpliendo la tarea de casa, o sea, haciendo las reformas necesarias para aproximar nuestros estándares de vida, nuestra legislación y todo a lo que está en la Unión Europea. Y como dije, queremos salir finalmente de la época postsoviética, del abrazo del oso ruso y queremos irnos a esta Europa comunitaria. En esta región hay un gran problema geopolítico que es el problema de Crimea. ¿Cómo es actualmente la relación con la Federación Rusa? Mire, la relación con la Federación Rusa es mala. Sí, desde el año pasado, cuando Rusia nos atacó, nos puso una guerra híbrida primero y después entró con sus fuerzas directamente que están apoyando los llamados separatistas en el este de Ucrania, que para nosotros son más que terroristas. Y por eso la situación con Rusia está bastante mala. Hablando de Crimea, Crimea no fue robada, no fue anexionada a Rusia después de un fraudulento referéndum que no tiene nada que ver con la legitimidad, porque en Ucrania no existía ninguna ley que preveía un referéndum local y después no sabemos cómo votaron porque no hubo ninguna observación internacional. Sea como fuera, Crimea ahora se considera parte de Rusia, aunque ningún país del mundo lo reconoce, además de la propia Rusia. O sea, todo el mundo está en nuestro lado y lo considera como parte de Ucrania temporalmente ocupada por Rusia. Tenemos nuestra estrategia de volver a Crimea, que consiste en acciones legales que vamos a apelar en tribunales internacionales, haciendo nuestros pleitos con materiales, inclusive con la violación de los derechos humanos en Crimea, contra los tártaros de Crimea, que son el pueblo autóctono de allá, no son los rusos, son los tártaros que eran el pueblo autóctono. Por eso los rusos, que fueron implantados después de la Segunda Guerra Mundial, ahí no tenían ningún derecho de votar por la autodeterminación, como dicen, de Crimea. O sea, es una cosa absolutamente absurda y fuera del contexto legítimo. Por eso vamos a luchar y un día Crimea será ucraniana. No va a ser este año ni el próximo año, sabemos que el proceso no es fácil, pero sí estamos seguros que Crimea volverá a Ucrania. En unos días más, en el mes de noviembre, en su país se conmemora el aniversario del Holodomor. ¿Nos puede comentar qué significó para la historia de la humanidad este hecho? Sí, ese fue una de las tragedias más grandes del siglo XX, una hambruna artificial impuesta por el régimen estalinista contra los campesinos ucranianos. Ucrania siempre se consideraba el granero de Europa, tiene las tierras más fértiles del mundo y las autoridades soviéticas, las autoridades de Stalin en 32-33 impusieron un régimen que los ucranianos campesinos tenían que vender, se les quitaba toda la producción agrícola y a raíz de eso mucha gente murió de hambre. Hablamos de millones de personas, entre mujeres, niños, hombres, muertos de hambre. Fue la mayor tragedia de Ucrania del siglo XX y por eso la recordamos siempre como tal, como tragedia, como una gran hambruna impuesta artificialmente. Sí, vamos a recordar a todas las personas que murieron y vamos a rendir homenaje a su memoria y nuestra tarea ahora es hablar al mundo, porque el mundo no conocía mucho, el régimen soviético era muy hermético en ese sentido, no se hablaba, no se dejaba escapar mucha información, pero ahora sí tenemos información, tenemos datos, tenemos hechos y lo vamos a hablar a todo el mundo cómo fue este crimen del régimen soviético contra el pueblo ucraniano.
¿Cómo es la relación de Ucrania con el continente americano y más precisamente con los países donde usted está acreditado, que es Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile? Bueno, nuestras relaciones son bastante buenas y digo que todos los países en mayor o menor medida apoyan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, lo que fue expresado en varias votaciones en los órganos de la ONU, en la Asamblea General. Y yo creo que tenemos buenos aliados en este continente. Lo que queremos es desarrollar las relaciones comerciales o profundizar las relaciones que tenemos con esos países, porque Ucrania, como sabe, además de ser un país agrícola, también es un país industrial. Producimos todo tipo de maquinaria, desde aviones hasta locomotoras y mucho otro tipo, barcos, y por eso queremos reforzar nuestra presencia en este continente, específicamente en esos países donde que usted habló, donde yo represento a Ucrania, y en eso estamos trabajando, esperando que sean dadas las condiciones políticas para que podamos efectuar ese tipo de relacionamiento. Uno de los grandes características que tiene Ucrania es la inmigración en América. ¿Qué nos puede decir de la numerosa colectividad ucraniana en los países donde usted representa? Sí, la verdad es que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo la primera ola de inmigración de Ucrania, que en aquel periodo estaba dominada por varios estados extranjeros. O sea, los ucranianos que salían a veces con pasaportes polacos o austríacos, a través de Polonia, a través de Italia, de Trieste, y venían aquí a este continente que estaba justamente en plena expansión. Primero venían a Brasil, donde hay una colonia de casi 400.000 descendientes ucranianos, después a la Argentina, de Argentina fueron a Paraguay. Así que en Argentina contamos con aproximadamente 300.000 descendientes de los inmigrantes ucranianos, que están principalmente en la provincia de Buenos Aires y también en el norte, en las provincias de Misiones y del Chaco. Hay una gran comunidad también en el Paraguay, que yo visité hace pocas semanas y yo me reuní con la comunidad. Lo importante es que estas comunidades, a pesar de ser ya tercera o cuarta generación de aquellos que vinieron aquí, preservan, mantienen sus tradiciones culturales, su religión, sus costumbres típicas, su comida, y me da mucho gusto ver cómo se reúnen y cuando festejan las fiestas nacionales de Ucrania, vestidos a la ucraniana, con las camisas bordadas, con todo lo típico nacional ucraniano, a pesar de que muchos ya no hablan el idioma ucraniano, pero sí siguen sintiendo en el alma, en el corazón, su procedencia ucraniana, y eso me llena de orgullo, de hecho. ¿Cómo es la relación comercial de Ucrania con Argentina? En estos momentos la relación está bastante reducida por el hecho de que hemos tenido los sucesos, la guerra de los últimos 2 años en el este, la ocupación de Crimea y otros procesos políticos que están en Ucrania, y también la situación en Argentina no era más favorable al desarrollo de esas relaciones. Pero tenemos buenos proyectos en mente, inclusive proyectos en el área de aviación, en el área de energía eléctrica, porque en esta área tenemos tradiciones. Hay transformadores y turbinas ucranianas que están trabajando en Argentina hace más de 40 años, por ejemplo en el Salto Grande, que son de producción ucraniana, y nosotros mantenemos ese potencial. O sea, tenemos potencial para exportar, para producir equipos para industria, equipos para la energía, equipos para otro tipo, como dije, barcos fluviales, aviones, todo tipo. Por eso tenemos algunos proyectos en mente y estamos trabajando con varias empresas argentinas para desarrollar esos proyectos. Pero para eso, como dije, es necesario que sean creadas las condiciones políticas de los dos países. Incluso existe una Cámara de Comercio argentina-ucraniana. Correcto, existe una Cámara de Comercio donde están reunidos muchos de los empresarios argentinos que ya tienen vínculos comerciales con Ucrania o que quieren establecer estos vínculos. Esperamos en el ámbito de la Cámara hacer una visita empresarial de empresarios ucranianos acá, tal vez a finales de este año, a principios del año 16, para explorar las posibilidades de intercambio en diferentes áreas. Muchas gracias, embajador. No, gracias, Juan. Щоб я хлопців